Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de nuestro video podcast de Real y Verdadero. Qué alegría estar contigo un día más, una vez más con esta posibilidad de reflexionar y profundizar en el gran tesoro que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenido, o bienvenida también. Espero que te pongas cómodo y que encuentres un buen lugar para escuchar, porque hoy estoy con mi queridísima Betty Freeman y vamos a entrar en una unidad muy especial del Catecismo. ¿Cómo estás, Betty? Muy bien y muy feliz porque estando aquí todos juntos como comunidad nos aproximamos al final del catecismo. Ya estamos así en lo último, pero en algo bellísimo. Estamos desmenuzando poco a poco el Padre Nuestro, entonces muy emocionada de que sigamos en este desmenuzar del Padre Nuestro y de nuevo caminando como que juntos al final, ya casi al cierre de todo el catecismo. Tenemos muchos años caminando juntos, literal. Entonces, qué padre que nos estamos aproximando, ¿no? Es muy feliz de seguirnos adentrando Qué al Padre emoción, Nuestro, sí. sí. Qué emoción. Y sí, por supuesto, o sea, el Padre Nuestro es esta oración que todos hemos conocido desde chiquitos y que ahora se nos da la oportunidad de profundizar, ¿verdad? De sumergirnos en cada uno de los numerales que el catecismo nos propone al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a entrarle. El día de hoy nos propone la unidad que le llamamos la unidad 42. Wow, no sé si lo piensas, son 42 episodios de este video podcast donde hemos estado compartiendo, y en los numerales que vamos a cubrir del catecismo son del 2807 al 2815. O sea, es decir, poquísimos numerales. O sea, ya saben, o sea, siempre hemos estado hablando de cómo se van a ir recorriendo y hacer cortitos, ¿verdad? Eso nos da la oportunidad de que en estos episodios podamos entrarles un poquito más en profundidad y desglosar a lo mejor algunos, como uno por uno, algunos de los numerales. Y es muy bonito. El tema que se nos propone el día de hoy es acerca de esta frase del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Una frase que a lo mejor muchos de nosotros pues decimos así nomás, sin realmente poder dimensionar qué significa cuando decimos santificado sea tu nombre. Entonces, pues bueno, eso yo me arranco un poquito para hablar de esto, si quieres, Betty. Pero, o sea, de lo primerito que se nos habla es sobre qué significa santificar. Realmente, solo Dios es santo, y eso se nos dice en la Biblia. Dios es Él es la santidad, ¿no? La santidad es aquello que Dios es y que Dios tiene y que es único de Dios. O sea, pensamos, oye, es que es el santo, ¿verdad? San Francisco, no sé qué. No es que ellos tengan santidad propia, es que ellos participan de esta santidad de Dios mismo. Es esto que solamente Dios tiene. Bíblicamente hablando, la santidad es una cosa muy curiosa. Y entonces, a la hora de santificar, el catecismo nos aclara de que nosotros en realidad no podemos hacer nada por hacer más santo al que ya es santo. Tú y yo no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Entonces, hace esta distinción de que no es que nosotros causemos la santidad de Dios, sino que nosotros estimamos la santidad de Dios. Muy, muy importante esa distinción, ¿verdad? O sea, yo no hago más santo a Dios. No tengo esa capacidad. Yo no tengo santidad para darle a Dios. Es lo opuesto. En realidad, en esta petición, en la primerita petición, en esta petición del Padre Nuestro, lo que hacemos es estimar y elevar en cierta calidad el nombre de Dios. Que tu nombre sea santificado. Es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, que sea santificado tu nombre ¿en dónde? Bueno, vamos a hablar de eso, pero es muy importante esa distinción. Yo no tengo santidad para darle a Dios. No funciona así, ¿verdad? Es al revés. Es más bien Dios quien nos da santidad. Entonces, esa distinción, nada más de eso, se me hace algo súper especial. No sé qué Me piensas tú y encanta cómo lo porque viste. este primer numeral y en general esta pequeñísima unidad me recordó mucho a otra unidad que está en el tercer pilar, en donde cuando íbamos por cada uno de los mandamientos, hablábamos de no tomar el nombre de Dios en vano o de no usar el nombre de Dios en vano. Me encantaron los videos, o sea, una invitación, sí, a leer los numerales de esta unidad, pero también a revisitar de repente las unidades pasadas, porque me encantó cuando grabamos esta unidad y cuando pensamos en esta unidad, como, o sea, de lo importante que es el nombre de Dios y de cómo a veces en nuestra vida, y sobre todo en nuestra cultura, en la cultura latina es muy normal usar expresiones que realmente están demeritando el nombre de Dios o toman el nombre de Dios en vano. Y lo importante que es para nosotros el uso de las palabras y el cómo nos referimos a Dios y el usar el nombre de Dios. Entonces,
en los videos de esta unidad volvemos a hablar un poco de eso, o sea, del nombre de Dios y de la importancia y el peso que tiene el nombre de Dios. Aquí no estamos hablando específicamente o sea, de Él que es el que es. O sea, no estamos hablando del nombre de Dios, estamos santificando el nombre de Dios. Pero creo que me recuerda, o sea, o me recordó un poco a eso. O sea, nos lleva o lleva nuestra mirada a quién Él es y a qué se le debe al Señor. O sea, como que de nuevo nos adentra en este misterio de qué es el Señor, o sea, de cómo, cuál debería de ser mi postura ante el Señor. Y me encanta cómo con esa frase corta, o sea, la postura del hombre es decir, santificado sea tu nombre, Señor. O sea, porque reconozco, o sea, y para decir eso siento yo que haber un previo de reconozco que el nombre del Señor tiene poder y que el Señor tiene poder. Y entonces viene esto también que tú decías, reiterando un poco, o sea, reconozco la santidad del Señor. Pero de nuevo, como para llegar a ese punto hubo que haber algo antes, ¿no? Y, y no sé, creo que me lleva mucho a esto de cuál es nuestra postura cuando estamos orando y específicamente orando la oración que Jesús nos enseñó. ¿Quién es el Padre para nosotros? Y siento que es una de las claves o sea, que nos llevan a apuntar hacia allá. El Señor es santo y de Él proviene toda la santidad y por eso decimos santificado sea tu nombre, ¿no? Pero sí, o sea, conecté mucho con esa unidad y con quién es el Señor, ¿no? Y el nombre del Señor y cuál debería de ser mi postura al hablarle al Señor o al decir el nombre de Dios, ¿no? Ujú. Excelente, claro, claro. Sí, creo que inmediatamente después en el siguiente numeral toca mucho en esto que comentas, ¿no? O sea, acerca de esta relación entre el nombre de Dios y la santidad de Dios, ¿verdad? O sea, el libro del profeta Isaías tiene este pasaje muy bello en donde Isaías se encuentra de repente en una visión en donde dice, está enfrente del trono de Dios, en este gran lugar de gloria y de santidad. Y su reacción no es como un estupor de, oh, wow, qué bello es esto. En realidad Isaías siente miedo. O sea, él dice, yo no debo de estar aquí porque la santidad de Dios es algo peligroso. En la mentalidad hebrea antigua, la santidad de Dios era peligrosa, claro. O sea, recordemos el pasaje creo que si no es en Números, es en Éxodo, que los hijos de Aarón entran a la tienda del encuentro como si nada, no se habían purificado y se mueren. Y se mueren, o sea, eso podía pasar, ¿verdad? Es como, oye, esta cualidad de Dios que se llama santidad es peligrosa, al grado de que si no estás suficientemente preparado en la mentalidad hebrea, pues la santidad de Dios te puede matar. Así que, porque no estás listo para enfrentarte con algo tan glorioso y tan bello. Y eso es algo que Isaías experimenta, o sea, experimenta esto y dice, ay de mí, que soy un hombre de labios impuros. O sea, lo que está diciendo es, híjole, no, me voy a morir, ¿verdad? Pero lo que sucede en esa maravillosa visión de Isaías es, o sea, inmediatamente después de que él se reconoce indigno, lo que pasa es que un ángel, un querubín, no, perdón, es el serafín el que llega con una brasa de carbón, imagínate un carbón encendido, esos de la carne asada, y le toca los labios, ¿verdad? O sea, se queman los labios de él. Es una visión muy extraña, pero lo que le dice el serafín inmediatamente después es, he aquí que tu culpa ha sido borrada. Bien interesante eso. Y esa visión es profética sobre qué significa la santidad de Dios y el plan de salvación de Dios con su nombre, que se hace con su nombre. ¿Y qué es? Oye, no es esta visión hebrea antigua del Antiguo Testamento en donde la santidad de Dios era algo que tenemos que limpiarnos y estar preparados para accederla. En el plan de salvación, como nos dicen en los momentos decisivos de la economía de salvación, lo que sucede es al revés. Es la santidad de Dios quien se acerca al hombre y lo purifica y lo sana. Y eso sucede a través de Jesucristo. O sea, el encuentro con Jesús y por lo mismo la oración, que es esta comunión con Jesús, esta relación de amor con Jesús, es que la santidad de Dios llega a nosotros y no nosotros a ella. Llega a nosotros, nos toca y nos Y es, purifica de nuestros sí, males. ¡Wow! O pero sea, lo padrísimo también de este numeral, o sea, y en el plan de la economía, de nuevo, como humanos que nos acercamos a tratar de entender el plan divino, ¿verdad? De la economía de la salvación. O sea, en este numeral,
del que estás compartiendo, o sea, en el 2808, la segunda parte es, esta obra no se realiza para nosotros y en nosotros, más que si su nombre es santificado por nosotros y en nosotros. O sea, también a mí me vuela la cabeza como o sea, a través de Jesucristo también nosotros tenemos un rol en este plan de salvación, ¿no? Y cómo, de nuevo, no es, el cómo nos acercamos nosotros es importante, o sea, el cuál es nuestra postura ante lo que el Señor pide de nosotros, o sea, y cómo, dónde está nuestro corazón, básicamente, ¿no? O sea, cómo eso también es muy importante, o sea, el Señor que tiene todo el poder, todo lo puede, pero ¿dónde está nuestro corazón? Y porque se necesita también de nosotros, ¿no? Entonces, sí, es como increíble y al mismo tiempo es como, no, sí, increíble. Como el por qué. Sí, o sea, y lo que nos dice la revelación en esta misma relación entre la santidad y el nombre de Dios es que el mismo nombre de Dios es santidad. O sea, su nombre no es como una cualidad de Dios, él es su nombre. Entonces, desde cómo Dios nos revela su nombre a lo largo de toda la historia de la salvación, ¿verdad? O sea, esto es el numeral 2808, pero también el 2809, ¿verdad? O sea, nos van hablando de esto, de cómo en la escritura se va revelando en la promesa hecha a Abraham, en la promesa y en la revelación que se le da a Moisés, y a lo largo de toda esa historia de la salvación, se va dando a conocer más su nombre y se va glorificando su nombre. Este momento, ¿verdad?, épico del que hemos hablado varias veces en la escritura y en el catecismo sobre cómo Dios revela su nombre a Moisés, no es cualquier cosa. O sea, de hecho, en la mentalidad hebrea, ese nombre no está ni siquiera registrado. O sea, se da esta frase en hebreo que cuando los judíos la pronuncian, no la leen, obviamente, ¿verdad? Ya hemos escuchado de cómo el nombre Yahvé es incluso una abreviación de esas primeras consonantes. Y luego Jehová es todavía otra abreviación de la abreviación para que ni por error alguien mencione ese nombre, porque es un nombre demasiado sagrado. Y hablar y pronunciar el nombre de Dios en la mentalidad judía es incluso una blasfemia, ¿verdad? Así lo ven ellos. Nosotros, pues, a veces perdemos un poquito esa sacralidad, pero el punto es que Dios revela su nombre. Y lo más bello para mí es que, o sea, llevando esto al ámbito de la oración, Betty, o sea, la oración es una relación de amor con Dios. Eso es, o sea, se trata de una relación de amor de verdad con alguien que nos ama y que nos mira de cómo estamos, de cómo venimos y se encuentra con nosotros y nos invita a una comunión, ¿verdad? Una comunión de personas. Entonces, híjole, o sea, ¿cómo pudiéramos dimensionar que eso sucede sin saber el nombre de esa persona que viene a nosotros? O sea, pues imagínate, amo a esta persona etérea que no la conozco, no existe. O sea, imagínate estas relaciones en las que las personas entran a través de internet o a través de una app o lo que quieras y en realidad te está diciendo un nombre que no es un nombre. Híjole, sería un gran engaño, ¿verdad? Dios se revela completamente a nosotros, nos da completamente su identidad, se desenvuelve, ¿verdad?, en decirnos quién es por lo mucho que nos ama. Entonces, entrar en la vida de oración es entrar en este como encuentro con un nombre, con el nombre de una persona, ¿verdad? Se piensa en alguien a quien amas y dices, pues al escuchar el nombre de esa persona, algo resuena en ti, ¿no? Resuena cierta como amor o respeto o no sé, o sea, entonces quieres que se cuide ese nombre, quieres que ese nombre se respete y se Y resguarde, creo ¿no? que En cierta también manera, ¿no? apunta a cómo el Señor nos conoce, porque nos creó, ¿verdad? O sea, y sabe cómo somos y es imposible para el ser humano entablar una relación con alguien a quien no puede ni nombrar. Entonces, o sea, porque no se puede, o sea, esta liberación de oxitocina a través de la cual vamos a poder generar un vínculo y o sea, eso no se va a poder dar. El Señor todo lo puede y sobrepasa toda barrera humana, pero en cómo Él nos creó y cómo nos conoce, o sea, en eso también Él nos revela su nombre porque sabe que es importante. O sea, en los grupos de estudio bíblico en los que estoy, me encanta siempre decir como, es que no hay una coma, un punto en la palabra del Señor que no sea relevante. O sea, si la palabra decidiera, o sea, del Espíritu Santo hubiera decidido que era importante decirnos que Jesús estornudó, o sea, valdría la pena meditar en eso, ¿no? Entonces, con ese ejemplo absurdo vuelvo a,
el Señor no por casualidad nos revela su nombre. O sea, creo que en este deseo tan profundo que tiene el Señor por conocernos y amarnos, o sea, y que nos dejemos amar por Él y el que conozcamos más, nos revela su nombre. Y esto nos lleva a después, o sea, darnos cuenta de la santidad de su nombre y de que la santidad no solamente es una característica de Dios, sino es Dios. Entonces, o sea, cosas que se van dando, ¿no? Pero, no sé, a mí me apunta a el Señor nos conoce y no es aleatorio nada de lo que hace. Siempre el Señor con cada cosa, y lo dicen los siguientes numerales, o sea, no tenía un plan que luego, ay, porque le falló un peón, pues cambió el plan. O sea, la economía de la salvación es el plan del Señor para su pueblo. Y me encanta cómo los siguientes numerales, o sea, desde el 2809, el 2810, o sea, nos están hablando de nuevo, el plan del Señor no es aleatorio. O sea, el que haya revelado su nombre a Abraham, a Moisés, no era aleatorio y no fue un plan que le salió mal y que después Jesucristo tuvo que venir a cambiar, ¿no? O sea, ese era el plan del Señor. El Señor nos conoce y el Señor nos revela, desde aquel entonces reveló su nombre a la niña de sus ojos, a Israel, porque desde ese entonces quería que le amáramos y le conociéramos, ¿no? Entonces eso, en un nivel como humano, a mí me hace sentir como profundamente vista, ¿no? Y eso es, hermanos, amigos que nos están escuchando, eso es profundo. O sea, estos numerales no están de nuevo como que desmenuzando por desmenuzar, nos están llevando, creo yo, de la mano, porque de nuevo estamos en el pilar de la oración, ¿no? Nos están llevando a decir, el Señor nos ama de manera individual y nos conoce y quiere conocernos más y nos muestra todo esto porque quiere que le conozcamos. O sea, no nada más es Él persiguiéndonos, es Él también se presenta tal cual es. O sea, de alguna manera es vulnerable con nosotros porque nos muestra quién es. Y entonces deja de ser este ser desconocido y se convierte en algo más, ¿no? Entonces, si pudiéramos aquí, o yo pudiera seguir aquí mucho tiempo, pero no sé, o sea, todo esto también a mí me apunta a la intimidad personal, porque de nuevo estamos en la oración, o sea, en esta relación que el Señor quiere conformar con nosotros o formar junto con nosotros. Por supuesto, por supuesto. O sea, creo que son peticiones, la verdad, Betty, o sea, siendo muy sincero en mi experiencia personal, que pueden perderse a veces en una abstracción, ¿no? Decimos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A ver, o sea, santificar no es un verbo que usamos todos los días, ¿verdad? O sea, déjame santifico mi estufa, ¿verdad? O sea, no. Eh, venga a nosotros tu reino, ok, o sea, si medio le entiendes un poco a la vida cristiana, entiendes que puedes hacer que venga el reino de Dios a la tierra, el reino de Dios es kind of a big deal, o sea, es algo medio importante, ¿verdad? Y luego, o sea, ¿cómo hago que se haga tu voluntad en la tierra? Ok, pero en el cielo, ¿cómo voy a hacer que los ángeles hagan la voluntad de Dios? O sea, nos podemos perder en esas abstracciones y pensar que es solo eso. Creo que la experiencia real puede ser algo visto en práctica, ¿verdad? Con los santos. Y empezando con la santa que está en la Biblia, también Santa María, cuando ella eleva su corazón a un canto, ¿verdad? En el Evangelio de San Lucas, y nos propone este cántico, ¿verdad? El cántico de María, la podemos ver que eso es santificar el nombre de Dios. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí y su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su gracia. O sea, simplemente este corazón que se eleva en una alabanza y dice, o sea, tu nombre es santo. Es reconocer eso, es así de sencillo. Las otras abstracciones del Padre Nuestro a lo mejor las atacaremos en su momento, pero en su momento, porque lo demás del Padre Nuestro está un poquito más entendible, claro, o sea, danos el pan, no sé qué, no me dejes caer en tentación, ¿verdad? O sea, Pero está un poquito más, también o sea, algo que más yo así entendible, agregaría, ¿verdad? y lo hemos tocado en los tipos de oración, por ejemplo, o sea, en numerales anteriores, o sea, yo agregaría ahí y creo que inclusive María nos lo enseña, o sea, no santificamos el nombre de Dios, o sea, solo cuando nos va bien, o sea, no decimos santificado sea tu nombre, Señor, en las fiestas de guardar. O sea, no es como solo santificamos al nombre de Dios cuando nos conviene o en las fiestas de la iglesia, o sea, todos los días y en todas nuestras situaciones, en todo momento, santificamos el nombre de Dios. O sea, de nuevo, es esa postura del cristiano, esa es la postura del que ama al Señor. Santificar al Señor, aún en medio de la tribulación, porque Jesús nunca apunta a el Señor es santo solo cuando
tienes dinero en la cartera. Pues no. Entonces también siento que el santificar el nombre de Dios, o sea, el decir esto, dice muchas cosas y una de las cosas que dice es, el Señor es santo, o sea, a pesar de mi situación, a pesar de lo que esté pasando en el mundo, o sea, porque también creo yo, y no es de tangente, pero, o sea, a veces dicen como, es que cómo puede existir el Señor si existe la maldad, o sea, el Señor, el nombre de Dios es santo aún y cuando existe la maldad, aún y cuando las cosas no están bien. Entonces, sí, tal vez llegaremos, amigos, a las partes menos abstractas, pero no sé, o sea, como que, de nuevo, hago este hincapié de no santificamos el nombre de Dios solo cuando nos está yendo bien. De nuevo, no es santificados el nombre de Dios en las fiestas de guardar y ya. Es todos los días y en todo momento y en todas las etapas de nuestra vida. Por supuesto, creo que le diste el clavo cuando hablas de que es una postura, ¿verdad? O sea, es una postura no física, sino una postura del corazón, ¿no? Una disposición interior de decir, quiero que con mi comportamiento Dios sea glorificado y Dios sea honrado, ¿verdad? Creo que esa postura es lo que permite que otras personas vean a Cristo en nosotros, ¿no? Pensando en el numeral 28:13, ¿no? Que habla de cómo en el agua del bautismo nosotros hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de Dios, citando a Corintios, ¿no? Pero el que nosotros somos santificados también es la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, Dios no nos invita como a una vida servil, abstracta, de simplemente estarlo como alabando de manera abstracta y listo, sino realmente en una invitación concreta a que nosotros seamos santos. Él nos invita a participar de eso en la santidad. Y la santidad es la gran aventura de esta vida. Es la gran aventura que tiene por fundamento la relación con Él, la oración. Entonces, participar de eso significa, como leyendo un poquito lo que el mismo numeral dice, ¿no? Inspirándonos nosotros en estas palabras, sed santo porque yo soy santo, pedimos que, santificados por el bautismo, perseveremos en lo que hemos comenzado a ser, no a hacer, a ser. O sea, es decir, ya fuimos santificados. A la hora de ser bautizado, en el momento en el que te proclamaron como hijo de Dios, ya eres santo. Y por eso bautizamos a los niños. Exacto, Sí. para que lo tengan desde chiquitos. Pero depende de nosotros perseverar en eso. Claro, o sea, que perseveremos en lo que hemos comenzado a hacer. Y le pedimos todos los días porque faltamos diariamente y debemos purificar nuestros pecados por una santificación incesante. Recurrimos, por tanto, a la oración de que esta santidad permanezca en nosotros. ¡Pum! Baja los lentes Cipriano de Cartago, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? O sea, reconocer que, oye, Dios es santo, yo quiero santificar ese nombre, pero eso significa que yo renuncio a mis pecados, renuncio a mi incapacidad de mantenerme santo, ¿verdad? Y dependo de la santidad de Dios. Entonces, al santificar el nombre de Dios, yo pido esa santidad. Y eso es muy bello. O sea, es una participación activa en la vida de Dios mismo, en reconocer mi propia limitación e incapacidad de ser santo, pero sé que Dios puede. Entonces eso creo que eso le da un poco más de luz, Totalmente. ¿no?, Y al esta asunto. postura que deberíamos de tener ya no es, ay, toda mi responsabilidad, porque nunca lo es, amigos. O sea, el Señor siempre, siempre está ahí. Y me encanta en el siguiente numeral la palabra que usa, porque de nuevo, si alguien tiene palabras rimbombantes y bellas, es el catecismo de la Iglesia Católica. Y me encanta como en el numeral 28:14 dice, depende inseparablemente de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre sea santificado entre las naciones. Sí, sí hay algo que Betty, que Luis Diego tienen que hacer, pero nunca estamos solos. O sea, ya fuimos santificados. Y entonces sí, depende inseparablemente de lo que estamos haciendo, de nuestra vida y de nuestra oración. Pero en nuestra vida y en nuestra oración encontraremos a Jesucristo. Jesucristo camina a un lado de nosotros. O sea, y la oración de San Patricio, ¿no? O sea, Cristo a mi lado, o sea, siempre está ahí el Señor. Adelante, atrás, haz cuenta que a la izquierda, a la derecha, ahí está Jesucristo. Y entonces, innegablemente, vamos a tener la ayuda del Señor, porque el Señor siempre está ahí para ayudarnos. Entonces, eso hace, siento yo, que como que, ay, abajo los fielders, o sea, como que ya no está tan difícil la situación. Pues sí, depende de nosotros el acercarnos, Eso, ¿verdad? Y el exactamente. pedir la ayuda del Sí, Señor, sí. pero el Señor está ahí para ayudarnos y para fortalecernos. Exacto. Y que, o sea, creo que en este espíritu de oración lo que nos permite es como saber en qué estamos entrando cada vez que nos persinamos, cada vez que rezamos un Padre Nuestro. O sea, es el que
es una invitación activa, ¿verdad? Como bien lo decías. Y creo que hay algo, o sea, me acuerdo de esta anécdota que leía en un libro de oración hace poco, o sea, que decía que, o sea, es un padre que cuando era seminarista le tocó ver a Juan Pablo II varias veces y decía, simplemente lo vi arrodillarse enfrente de de un crucifijo por 5 minutos antes de que empezara una misa. Y nada más eso me hizo a mí saber, está escribiendo este sacerdote, me hizo saber que Dios estaba aquí y que este hombre estaba hablando con él. O sea, Dios está aquí, en esa santidad, en esa gloria, en todo eso. Dios está presente. Y ahí está, o sea, y este hombre está hablando con él, o sea, lo puedo ver claramente. Y algo que me encanta, que el catecismo no sería nuestro gran maestro si no hablara de esto, es que, como sabemos, o sea, somos una comunidad, somos un cuerpo, o sea, y nos necesitamos los unos a nosotros y necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Entonces el catecismo no deja de tocar en que hay que orar por todos, en que no nada más es el orar por mí y por mi relación con el Señor, porque yo pueda santificar el nombre del Señor con lo que haga y con lo que deje de hacer, pero también tengo que orar por los demás. Y me encanta el catecismo porque en el numeral 2814 no solo dice ora como que por los que te caen bien, ¿verdad? Sino, o sea, nos recuerda el amar a nuestros enemigos y orar por nuestros enemigos. Porque no solo los católicos, no solo los cristianos deberían de santificar el nombre de Dios, todos somos hijos de Dios y todos, o sea, el Señor anhela que todos santifiquen su nombre, que todos lo alaben, que todos lo busquen. Entonces, sí está en nosotros como cuerpo, ¿verdad? Que busca acrecentarse el orar por todos aquellos que tal vez no lo están santificando y que tal vez sí están en esa misma lucha diaria como nosotros de pues poner su voluntad de por medio para poder santificar el nombre de Dios, ¿no? Entonces, sí. Amén, exactamente. Y creo que ya le desmenuzamos todo lo que al menos el catecismo nos propone en esta mini sección sobre santificado sea tu nombre. Pero qué bonito, Betty, qué bueno que hemos podido compartir. Vamos a ir cerrando un poquito este episodio, pues como siempre, agradeciéndoles por escuchar, invitándolos a que de verdad pues lean el catecismo. Ya saben, esta sección, ya nomás de escuchar el episodio ya lo leyeron en cierto sentido cada uno de los numerales. Entonces vienen numerales así, secciones muy cortitas de muy poquitos numerales. Y ya saben que pueden encontrar más de estos recursos en la página de realverdadero.org, seguir a Real y Verdadero en Instagram, en Facebook, suscribirse al newsletter. Todo eso les puede ayudar a que no solo ustedes que están escuchando un podcast acerca del catecismo le saquen provecho, sino poder también transmitirlo a otras personas que tal vez no entienden tan bien qué significa santificar el nombre de Dios. Entonces, bueno, amigos y amigas, les agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí. Y pues nos vemos en el próximo episodio de Real y Verdadero. Gracias, Betty, por acompañarnos en todo esto. Como siempre, una dicha grandiosa compartir. Y nos vemos a la próxima y que Dios los bendiga muchísimo. Hasta la próxima.